Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y saben, desde que surgió la posibilidad de entrevistar a candidatos para el Poder Judicial, nos vimos abocados a tratar de invitar a los que pudiéramos. Obviamente las páginas de internet, nuestras redes sociales han invitado a muchos candidatos, les hemos ofertado a todos la posibilidad de venir, no todos han aceptado y entendemos la situación, pero dentro de las personas que han aceptado está Jessica Salazar, que es candidata para una magistratura en materia familiar. Jessica, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Y véanla bien porque si bien es cierto que es joven y todo, pero es una joven pujante, una joven que tiene conocimientos y valores y eso lo verán ustedes más adelante. Además, es una persona que escribe, lo cual para nosotros es muy agradable. Pero antes que nada, a ver, Jessy, la gente siempre que nos está viendo dice, bueno, ¿y de dónde salió? ¿De dónde están saliendo tantos candidatos? ¿Generamos tantos abogados, etcétera? Platícanos un poquito de tus inicios. Mira, yo soy egresada de la Universidad del Valle de México y cuando... Campus Coyoacán, el que está sobre Calzada de Tlalpan para que sigue manteniéndose abierto, ¿no? Así es, y es el campus más grande yo creo que a nivel nacional. Te cuento, yo cuando salí de la carrera cuando tenía 21 años, yo tenía el más grande deseo de saber, pues más, porque te dan en la licenciatura pues lo que necesitas, pero tienes la curiosidad de conocer aún más. Empecé a litigar en un despacho que hasta la fecha sigo, que es en el despacho jurídico Castro y Asociados, y en cuanto me empecé a meter más y más en el mundo del litigio, porque aunque estaba como pasante durante la carrera, pues quise conocer más a detalle los asuntos, cómo es que se resuelven. Entonces me empecé a foguear, así es la palabra, con gente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con secretarios de acuerdos, con conciliadores, incluso con actores, para conocer cuál era su trabajo, qué más hacían, porque siempre decía, bueno, nada más es el personal, pero nunca entendíamos cuáles eran sus funciones, y fue cuando empecé a hablar con ellos, qué hacían y más. Yo quise entrar al Poder Judicial de la Ciudad de México hace algunos años, hice un examen para ser actuario, el cual pasé, pero lamentablemente, como pasa en muchos lados, me quedé en lista de espera, lo cual pues sí me desanimó un poquito, seguí litigando, estudié una maestría en juicios orales. ¿En dónde? En CECIJUC. Okay. Y tengo también una especialidad en litigación oral, igual en CECIJUC, que es igual, pues van de la mano. Se viene el 2020, empiezo a hacer el trámite para recibir mi grado de maestría y de especialidad y lamentablemente pues se vino esta pandemia que a todos nos dejó muchos estragos. ¿Qué fue lo que pasó después? Pues que a mí no me gusta estar encerrada porque yo creo que a nadie le gusta que dicen vete a tu casa y quédate quién sabe cuánto tiempo. Pues empecé a ver qué hacía. Y empecé a meterme mucho a cursos de sistema penal acusatorio, sobre violencia vicaria, que fue uno de los temas que han dado mucho auge en la materia familiar. Y durante el año 2021, que estuvo la pandemia muy fuerte, hice una especialidad internacional en la Universidad de Girona sobre razonamiento probatorio, psicología del testimonio y prueba testimonial. ¿A larga distancia? A larga distancia, pues sí, pues cerraron las fronteras, no podíamos viajar y pues me quedé en mi casa estudiando de larga distancia. Actualmente pues estudio una especialidad en justicia penal para adolescentes, que es lo que me enseñan sobre por qué las infancias, por qué los adolescentes, los niños y las infancias recurren a delinquir, por qué se meten al mundo de la delincuencia organizada, qué hay en sus mentes. Estoy por finalizarla en el próximo mes de julio y bueno, pues sigo a la par, estudio y trabajo. Excelente. Se oye muy interesante lo que estás diciendo y te digo, ¿sabes? Nosotros normalmente no conocemos a nuestros juzgadores. Usualmente lo que hacemos es que decimos, no tiene caso, no me importa quién sea, total, nunca voy a tener ese problema y ya cuando tenemos el problema, pues ya
ya los empezamos o queremos conocer. Adicionalmente de que, como están las cosas en México, tú vas a ser una persona que va a estar muy vinculada con la familia, que es el núcleo de la sociedad. Así es, me voy a dedicar mucho a ver temas de familia, más que nada en una magistratura. ¿Por qué? Porque voy a tener que revisar recursos de apelación, queja y ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reposición. Son recursos bastante interesantes. Digamos que estos recursos, y para entendimiento del auditorio, que no son abogados, estos recursos tienen como finalidad revisar las actuaciones que hace un juez familiar. Ahora sí que, en pocas palabras, voy a revisar todas sus actuaciones que estén apegadas a derecho, a lo que dicen nuestras leyes, el código, la Constitución, los tratados internacionales. Bueno, me parece muy relevante lo que tú estás diciendo, porque al menos te estás manteniendo con todo a flote, con tus ideas, con tus capacidades, y eso lo agradezco realmente. Pero también, de alguna manera tú estabas tranquilamente en tu casita, litigando, etcétera, y surgió esta posibilidad. Sea o no de nuestro gusto, lo cierto es que ya se tienen que candidatear, tienen que hacer varias cosas. ¿Cómo viviste este proceso legislativo y ya ahora incluso parte de ejecutivo y ahora ya plenamente en vigor para entrar ya en funciones? Mira, Ale, yo creo que al principio muchos tuvimos miedo. ¿Por qué? Porque era un cambio. ¿Quién no le teme a los cambios? Hay que ser honestos. Muchos cuestionamos esta reforma y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a elegir a nuestros juzgadores? Pero si bien es cierto y es una realidad, no podemos ir por la vida y, perdón la expresión, estarnos resistiendo, diciendo, no voy a cambiar, cuando la realidad es que nuestro México está cambiando y tenemos que aceptarlo, nos guste o no nos guste. Y dijimos, bueno, si es una oportunidad para que personas jóvenes, como es mi caso, ingresen al Poder Judicial, pues vamos a aprovecharla, vamos a hacer nuestro esfuerzo de que la gente conozca a Jessica, sepa quién es Jessica y qué es lo que les va a ofrecer Jessica. Me parece bien lo que estás diciendo, Jessica, pero te pregunto, cuando platicabas con otros litigantes, con otras personas del tribunal, ¿cuál era su apreciación? No tanto por el cambio, sino porque de alguna manera se rompía o se rompió completamente este esquema de elección y del mundo jurídico que nosotros conocemos. Mira, como te vuelvo a repetir, al principio sí hubo mucho miedo, mucha resistencia. Al final del día ahorita ya no pueden hacer, pues nada, ya está en nuestra Constitución, entonces empezaron a adaptarse, inclusive los propios secretarios del tribunal, los conciliadores, los actuarios, empezaron a decir, bueno, pues ya está la reforma, vamos a intentar, ser parte, ya vamos a hacer historia, vamos a empezar a inscribirnos, a conseguir los documentos necesarios, las cartas que nos avalen, y pues vamos a intentar ingresar, a salir más bien en la tómbola. Ok, ahora, dentro de todo lo que has visto y toda esta campaña, ¿cuándo inició tu campaña? ¿Cuándo iniciaste tú en campaña, más que nada? Mira, yo soy candidata a una magistratura local. Nosotros iniciamos el 14 de abril, entonces prácticamente llevo un mes en campaña. Eso son casi 46 días, más o menos, de campaña. Más o menos 45 días. 45 días. Dentro de lo que has visto tú, pues han habido cosas que son agradables, otras que son inquietantes, ¿no? Pero lo cierto es que se ha roto la estructura del formalismo jurídico en cuanto a imagen. Así es. Es decir, normalmente nosotros pensábamos en un abogado serio que llegaba, en un juez serio que llegaba, que tenía una posición de estudio, etcétera. Lo que hemos visto son campañas que no corresponden a veces a esa imagen, ¿no? Hemos hablado de dignidad, pero hay algunas cosas que se mencionan como el chicharrón más preparado, ¿no? Hay otras cosas que, por ejemplo, nos llaman mucho la atención de la cabalidad que visten los titulares del Poder Judicial o los responsables del Poder Judicial, y hemos visto también candidatos que están en bikini, posando, etcétera. Entonces no tiene que ver una cosa con otra, seguramente están muy guapas, pero no corresponde. Han visto también personas que son irreverentes y tratan de destruir el Poder Judicial, o que se llevan, y se hablan de una transformación en lo jurídico, pero realmente esas campañas, si lo que se quieren dar a conocer, no siempre es de la manera adecuada. En tu caso, si quieres opinar de estas campañas, pero en tu caso, ¿qué fue lo que te movió a hacer una campaña?
Mira, muy independientemente de lo que hagan otros candidatos, pues bueno, es su decisión. Al final del día yo no puedo justificar, yo no sé quiénes sean sus, ¿cómo se llama? Manejadores o managers. Sus managers, si así lo queremos ver. ¿Quién es la agencia que los asesora? Eso ya es cuestión de ellos. En mi caso, yo decidí hacer una campaña, como me dijeron muchos, sencilla, hablar de quién era yo, qué es lo que quiero y hacia dónde quiero llevar el Poder Judicial, que es prácticamente, es decir, soy Jessica Salazar Pérez, soy una abogada joven que ha litigado 10 años, que conoce tanto dentro como fuera la situación del tribunal y que quiero mejorarla, quiero que haya una justicia un poquito más juvenil, porque pues si lo ves fríamente son Correcto. juzgadores un poquito pues ya grandecitos, con todo el debido respeto, y queremos una nueva perspectiva. ¿Qué opinan los jóvenes, las personas preparadas? ¿Qué es lo que ahorita yo deseo? Pues llegar a una magistratura, llegar con un poco de frescura, decirles, ya no podemos seguir con un esquema tan cuadrado. Tenemos que abrirnos. ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? Escuchar a nuestra sociedad, porque siempre, por lo regular, vemos un expediente, pero no nos sentamos a escuchar cómo se sienten las partes, porque, ¿sabes? Un juicio es desgastante. Un juicio no solo es un desgaste económico, también es un desgaste físico, emocional y psicológico inclusive. Entonces, al menos yo pretendo de escuchar a las partes, saber cuáles son sus necesidades y qué es lo que podemos mejorar. Es válido y es poder fresco, es sangre fresca, etcétera. Te pregunto dos temas en específico que sí me gustaría que trataras. Habiendo tantas elecciones, ministro, juez, magistrado, ¿por qué ser magistrada? Mira, ser magistrada, la verdad es que desde que estuve en estos años litigando, siempre me he visualizado en una magistratura. Siempre quise, honestamente, conocer más allá de lo que nos enseñan en la escuela, de lo que vivimos muchas veces como litigantes, porque por lo regular a veces dictan una sentencia, pero a veces no vamos más allá. Y al menos a mí me gusta mucho en lo personal el trabajo que se desempeña en una sala, llámese civil o familiar. ¿Por qué? Porque son otro tipo de juicios, ya no son el tradicional juicio ordinario civil, la controversia del orden familiar, aquí ya son resolver recursos. ¿Qué fue lo que no le pareció a alguna de las partes de alguna determinación que dictó un juez? Entonces, algo que a mí también me gusta, honestamente, es el orden. Entonces, y también me gusta, voy a ser muy sincera, mandar. Entonces, deseo, pues también corregir algunas cuestiones, porque me han tocado sentencias muy lamentables que aunque las corrigen muchas veces los magistrados, pues luego los juzgadores no entienden ni qué quiso decir el magistrado, y al menos también ayudarles a los juzgadores a que las cosas sean en palabras sencillas, ya no tanto con tecnicismos o como dicen por ahí, con el abogañol, como algunos le decimos, con terminología que muchas veces ni siquiera nosotros como abogados luego entendemos. No, y me parece sensato lo que estás diciendo, porque dicen que las personas escriben como hablan, ¿no? Así es. Y hay veces que no sé qué quisiste, no sé, no te entiendo, mucho menos te voy a entender tu escritura, ¿no? Y es patético. Ahora también hay que darnos cuenta, y lo reconozco, y lo digo y con toda honestidad, y reconozco también que quizá como ciudadanos hemos perdido muchas cosas, pero los jóvenes, los niños ya no saben ni qué es el sujeto, ni el verbo, ni mucho menos el predicado, ¿no? O sea, se les olvida lo básico, ¿no? Cuando les dices, a ver, escríbete un ensayo, empiezan con el artículo, luego empiezan con el verbo, luego el pronombre, etcétera, pero dices, oye, ¿de qué estás hablando? Esto no es rap, esto tampoco es canción de moda, esto es algo, es un término jurídico, es un escrito jurídico que va a tener implicaciones jurídicas, y le tienes que dar la certidumbre necesaria para que las partes te entiendan, para que el mundo te entienda y sobre todo para que tú te entiendas, y pues, tal pareciera que ni siquiera quieren decir eso, ¿no? Es complicado y es frustrante. En ese sentido, ¿cómo ha sido que has desarrollado tú tu redacción? O sea, ¿cómo criticas? ¿Qué tan pulcra eres al hablar y al escribir? Mira,
Yo la verdad, desde que estaba en la preparatoria, yo tenía una materia que se llamaba lectura y redacción. Nunca se me va a olvidar esta materia porque la tuve los 3 años. 3 años estuve con esta materia y nos hacían escribir, por ejemplo, lo que entendíamos de algún libro. Nos mandaban a leer algún libro y nos decían, bueno, ¿qué entendiste? Con tus propias palabras. Y nos revisaban, me acuerdo que ortografía, cómo redactábamos una oración. Y creo que desde ahí me empecé a acostumbrar. Y eso me empezó a ayudar mucho en la licenciatura porque cuando entregábamos los trabajos, tenía compañeros, como tú lo acabas de decir, que no sabían ni siquiera cuál era el verbo, ni el sujeto, ni el verbo, ni el predicado. Y decías, híjole, ¿qué quisiste decir? Entonces, pues, empecé a escribir más durante la universidad y en la carrera, ahora sí ya ejerciendo mi profesión, pues son escritos todos los días, desahoga lo que te dice el juzgador que necesita tal información y más. Entonces es una práctica de años, no es de un día. ¿Qué fue lo que pasó? Y algo que tal vez omití comentar durante esta entrevista es que por ahí del año 2021, una persona, no me acuerdo dónde trabaja, me invitó a escribir este pequeño libro que les estoy mostrando que se llama Algunas propuestas jurídicas de reforma para el México contemporáneo, editado por Flores Editores. La verdad es que pues me invitaron a escribir, yo no sabía ni qué escribir y tomando clases empecé a escribir sobre la inteligencia emocional que necesitan las personas juzgadoras. Y en lo personal pues fue una forma de empezarme a desarrollar y digamos que este fue mi debut para ser parte de la escritura, el mundo jurídico de la escritura. A ver, mira, vamos a tratar de ponerlo aquí un poquito más, a ver si con la cámara 3 lo captamos. Ahorita ya nos están haciendo favor de ubicar las cámaras, pero continúa platicándonos. Y bueno, este fue mi primer libro, lo escribí con otros abogados. La verdad, pues me encantó el resultado porque fue bien aceptado por el medio jurídico. Yo recuerdo que este libro lo regalé con algunos juzgadores. Me dijeron, qué bonito libro, es un muy buen libro. Un año después escribí un segundo libro que tienes ahí abajito de ti. A ver, pero espera un segundito nada más para que la gente vaya viendo. Síguenos platicando de este. ¿Del primer libro? Sí. Bueno, este libro habla de algunas propuestas para mejorar un poquito la práctica jurídica de los abogados, de los jueces. Trae ideas buenísimas en el tema de cómo, por ejemplo, la inteligencia emocional puede servir en la abogacía. Ahí lo estamos viendo, algunas propuestas jurídicas de reforma para el México contemporáneo. Continúa, perdón. Este libro también habla sobre temas de policías, reformas en el sistema de justicia laboral y, si mal no recuerdo, trae un tema de reforma para el sistema penal acusatorio. Perfecto. Y ahorita vamos con el siguiente libro. Ahí ya lo están buscando. Perfecto. Y ya lo están ubicando. Lo vamos a ver. Este es el segundo libro del que estamos hablando y ahorita va a ser el recuadro. Ahí está. Dice marihuana recreativa, legal, medicinal. Este fue mi primer libro como debut en solitario, si así lo quieren ver. Me acuerdo de que durante la pandemia con las personas que trabajo, ellos se dedican mucho a tocar el tema del cannabis desde un aspecto legal, de sacar los permisos ante COFEPRIS, para que la gente pueda consumir de manera legal, ahora sí que portar de manera legal la marihuana, su marihuana. Y durante la pandemia ellos desarrollaron un club que se llamaba Yoinguitos, ahorita tío se llamaba porque ahorita lo tuvieron que cerrar una temporada, y yo quería ser un poco parte del tema, y me empezaban a hablar de lo que hacían en Yoinguitos, cuál era su finalidad, me empezaron a mandar escritos relacionados con la marihuana, pero me di cuenta de algo, querido Ale, que es un tema que muy complejo, de que igual hablaban con muchos tecnicismos y dices, híjole, ¿cómo le vas a hablar a una persona que no es abogada del tema de la marihuana? Entonces, pues dije, bueno, vamos a intentar, como dicen las nuevas generaciones, más jovencitos que yo, vamos a sociabilizar el derecho. ¿A qué se refiere ese término? Hacerlo sencillo, entendible. Entonces me acuerdo que me puse a investigar más del tema de la marihuana, sobre los aspectos tanto positivos como negativos a la vida, y los empecé, y lo voy a decir abiertamente, a traducir para que la gente empezara a entender. Hablo sobre la prohibición, de cómo llegó la marihuana a México, cómo se prohibió durante la época de la colonia, cómo la empezaban a utilizar para ciertas cuestiones medicinales más que nada, cómo llegamos hasta el siglo XXI con temas de
de la famosa guerra contra el narco y pues los últimos hechos de que están viendo entre si la legalizan o no la legalizan, si la usamos para temas medicinales o no. Bueno, yo creo que te faltó una etapa muy importante, la revolución, porque en la revolución, digo, se armaban de valor los revolucionarios, alguno que otro, con la marihuana. Tan es así que la cucaracha, acuérdate lo que decía, ¿no? La cucaracha ya le falta marihuana que fumar. Y de hecho lo mencioné en el libro, tal vez lo omití mencionar. Hay pequeñas partes de cómo el México revolucionario, si mal no recuerdo, creo que fue el ejército de, no me acuerdo si Emiliano Zapata o de Francisco Villa. Que eran los que la consumían. De por sí un conflicto bélico crea muchos problemas emocionales y tenían que encontrar una forma de tranquilizarse, de estar en paz, en calma, tener su mente en calma. No, de acuerdo. Y ahorita lo que tú estás diciendo, yo recuerdo mucho esas canciones que nos enseñaban y trataban obviamente de cambiarle, ¿no? Porque tú dices, le falta marihuana, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta... Porque le falta marihuana que fumar. Y después le decían una pata para andar, no, seamos realistas, sí. ¿No? Bueno, eso es importante, ahorita de lo que estás comentando, y mira, la ventaja es que has hecho 2 libros, has participado en un libro y eso significa que sabes escribir y para las personas que tienen dudas, por favor, lean el libro. Nos vamos a dar cuenta de más o menos cuál es el estilo de Jessica. Concreto, centrado y sobre todo jurídico, que es algo que nos lo requerimos. Pero adicionalmente, por favor, Jessica, hay algo que te voy a balconear tantito, porque también has sido conductora. Has sido conductora de un programa en Facebook. Alguna vez en la vida. Platícanos de esa experiencia y te voy a decir por qué. Porque así como escribes, hablas. Y también vamos a poner un poco de énfasis en esa materia. Platícanos un poquito, por favor. Mira, hace algunos años tenía un amigo que se llamaba Samuel. Él tiene una página que se llama Visión México. Esto con la finalidad de difundir información entre jóvenes. El programa en algún momento le intitulamos Platicando con los Grandes. Era platicar con jueces, abogados, magistrados del mundo jurídico para que nos contaran de sus experiencias personales. El programa pues se transmitió durante la pandemia porque después regresamos a nuestras actividades normales y pues lo dejamos. Era un programa donde nos platicaban de temas relevantes como feminicidio. Uno habló de feminicidio, en algún momento se habló de lo que era la presunción de inocencia, la inteligencia emocional o las funciones de un juez. Entonces era un programa que buscábamos de que la gente, tanto abogados como no abogados, conocieran las funciones, ahora sí que el mundo de la abogacía de una manera sencilla y didáctica. No, y es que sabes que para la gente que nos está viendo es importante tener en cuenta esto. Normalmente buscamos personas que sepan hablar y escribir. Jessica lo cumple. Y esa es una ventaja. No creas, pero alguna vez me fui a un ministerio público con todo el respeto del mundo y cuando estábamos con el cliente y todo, viendo una situación muy, muy complicada, nos decía, es que aiga. Entonces de repente cuando empezamos a revisar lo que nos estaba pidiendo, le dije, señor, esto no corresponde. No le entiendo lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esto que puede ser menor, pues no sé en dónde vaya a ser menor, pero cuando estás hablando de la libertad de una persona y estás poniendo cosas que no corresponden, es verdaderamente lamentable. Qué bueno que tú tienes la posibilidad de tener una buena redacción, ortografía y una buena dicción y expresión de ideas. Me parece excelente lo que has hecho por fuera, que hoy respaldan tu trayectoria profesional. Ahora, Jessica, en todo desarrollo profesional, en todo desarrollo humano, siempre tienes personas que de alguna manera son referencia tuya. En tu caso, ¿quién ha sido una buena referencia para ti? Bueno, de entrada, mis papás. Desde luego. Desde luego, mis señores padres. Ellos fueron los que me inculcaron. Ahora sí que, como buenos padres, me exigían que tuviera buena ortografía, que hablara bien y más. En segundo lugar, y esto sí lo digo abiertamente, y es de las personas que más me exigieron esta vida, es el juez Gerardo Campos Malagón, que para mí no solo es mi amigo, mi maestro, un segundo padre para mí, la verdad es que digo que es
como mi sensei, honestamente, que es el que me ha exigido mucho en esta vida, en estos últimos 6 años que llevo conociéndolo, que me ha exigido que estudie, que trabaje, que no me conforme, que avance más y más. Y fue una de las personas que también encontré en él el motivo para también yo en algún día ser magistrada. Él es juez, pero él muchas veces me ha dicho, Jessica, yo quiero que me superes, quiero que seas más que yo. Y bueno, espero algún día cumplirle. Otra persona que también ha influido mucho en mi vida es el magistrado de circuito Iván Aarón Seferín Hernández. Él aprendió muchísimo en materia penal. Le estoy inmensamente agradecido por lo que me ha enseñado en temas de materias de delincuencia organizada, tortura, temas de que yo en la vida creí jamás usar. Involucrarte. Tal vez yo no me involucré no, directamente. digo, por el conocimiento. A conocerlo, y la verdad, pues, le estoy inmensamente agradecida tanto a él, al juez Gerardo Campos Malagón, y tengo una lista inmensa de juzgadores, que puedo decir nada más a grandes rasgos, el juez Mauricio Lozoya, Alejandro Díaz, la jueza Belén Bolaños, algunas magistradas federales, pero bueno. Oye, ¿y contra alguna de ellas te toca competir? No, contra ninguno de ellas, porque muchas de ellas, juezas federales, pues lamentablemente declinaron participar, decidieron irse, entonces ellas no va a participar. El juez Campos Malagón sigue en su puesto y el magistrado Iván Seferín está en San Luis Potosí, entonces con ninguno de ellos voy a competir. Pero no, más o menos digo, es válido, porque estamos hablando que se fueron cabezas sagrados o cabezas que tenían vacas bastante. Sagradas. Cabezas, vacas sagradas, cabezas que llevaban esto generando conocimiento jurídico desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto crees que dure la transición de los que llegan con los que se van? Y obviamente los que llegan que se adapten, ¿no? Que se adapten. Porque, perdón, con todo el respeto del mundo, no es lo mismo estar fuera que estar dentro. Y una vez que estás dentro, también convives con las personas que están ahí y nada más están sacando a las cabecillas, por ejemplo, o a las cabezas, pero no todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto crees que se tarde este proceso de adaptación? Híjole, no sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar en que los mexicanos, principalmente los abogados, cuánto tiempo vamos a tardar en adaptarnos. Primero los que vamos a entrar a una sala, a un juzgado, cuánto tiempo nos va a costar aprender lo que se hace allá adentro, y los abogados de afuera, pues cuánto les va a costar posiblemente adaptarse, que ya vienen nuevos juzgadores. O sea, yo creo que va a ser un proceso tardado. Yo confiaría que sea para bien. Yo confío de verdad que vaya a ser para bien y que logremos algo positivo por México. No, yo también coincido con eso, y además es lo deseable, ¿no? Porque no queremos un México sin leyes o un México de incertidumbre jurídica. No quisiéramos eso. No pretendemos, podremos o no estar de acuerdo con la reforma, pero es lo que nos toca vivir, ¿no? Y ya es una realidad. Es correcto, es una realidad. Y algo que también me llamó mucho la atención, ahorita voy a retomar el punto de la marihuana, porque hoy por hoy no sabemos en qué términos está. Cada vez hay más lugares para fumar, cada vez hay más lugares que se fuma aunque no estén autorizados, y cada vez más personas cultivan sus hierbitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí te pediría que nos ampliaras tu comentario. ¿Qué es lo que está pasando en México con la marihuana? En el consumo personal me refiero. Mira, en el tema de la marihuana, ahorita tú puedes ir a la Cofepris, que está aquí muy cerquita, como unos 15 minutos, sí, creo que del Metrobús. En World Trade Center, ahí la pueden. Ándale, para mayor entendimiento. Con un escrito libre, solicitar tu permiso para la marihuana. Lamentablemente, y lo voy a decir porque es mi experiencia, no te la van a otorgar. Hasta que vas con un juez de distrito en materia administrativa para que le diga, Cofepris, por favor, emite la autorización sanitaria para que pueda consumir de manera personal, porque son autorizaciones personales. Yo no la puedo compartir contigo y ni tú conmigo, es solo para ti, para que esta persona pueda consumir pues marihuana. El Cofepris lo hace y por lo regular llega a un juzgado de distrito para que el juez de distrito me diga, ya tengo aquí tu autorización, ven a recogerla o saca copias certificadas. Entonces todavía estamos, y lo voy a decir abiertamente, en un limbo, aunque la ley dice, aunque ya tenemos una declaratoria que permite el consumo, la realidad es que pues no hay una legislación que la permita. Pero por ejemplo, viendo los deportes, en los deportes va a ser todavía más difícil que permitan su consumo por lo que representa, ¿no? Sobre todo en deportes olímpicos o donde hay roce internacional. Ahí
¿Cuál es tu comentario? Mira, a nivel internacional ya no me acuerdo si la NFL, la de básquetbol, para mayor entendimiento. NBA, si mal no recuerdo, ya la permite. Desde la pandemia muchos se quejaron. Bueno, previo a la pandemia dijeron que se genera demasiado estrés. Entonces dieron ciertas autorizaciones. Lo mismo que en el béisbol. Así es. La NFL, hasta donde yo tengo entendido, todavía no se permite. No. Hubo gente que la promovió, que fue Bill Romanowski, un linebacker. No se autorizó. Decían que amortiguaba los golpes. Al final no ha habido gran avance ahí. No había un gran avance. A nivel nacional va a ser muy difícil que logremos algo, porque pues hay que ser honestos aquí en México. Somos un país muy conservador. Todavía queremos tener ideas, pues, perdón la expresión, que son del siglo XX. Queremos seguir viviendo en nuestra burbujita y no abrirnos a nuevas ideas. Entonces aquí en México yo todavía veo muy tardado que legalicen el tema de la marihuana. En Estados Unidos ya es un poquito más legal en ciertos estados, por ejemplo, California con, ¿cómo se llama? Mike Tyson, de que es uno de los primeros que ahí tiene hasta sus cultivos, hasta él sube sus videos a redes sociales que está ahí en su cultivo. Entonces, pues todavía aquí en México va a tardar, país de primer mundo pues ya la legalizaron. Entonces ya será cuestión de que en algún momento cambiemos nuestra mentalidad. Y te pregunto ahorita como juzgadora familiar, ¿qué va a pasar? O sea, tú pregunta, ¿cómo ves que en un momento dado, en las fiestas familiares, etcétera, el papá dice al hijo, invita a tus amigos, ¿no? Y que lleguen los jóvenes con marihuana que ya tienen su permiso, pero dice, oye, va a decir, oye, sí, pero aquí no puedes fumar, es discriminatorio, no es discriminatorio. O sea, como que viene un nuevo uso social que no estamos acostumbrados. Mira, en el tema de la marihuana, cuando hay menores de edad, no, pero no ya pueden son 18, ahí fumar. Los de la universidad ya son 18, 20. Sí, pero el tema, por ejemplo, de que si un muchacho de 18 llega a su casa a querer fumar y hay un niño de 11, no lo puede hacer. Coincido, de entrada. Pero si son puros jóvenes. Pero son puros jóvenes, si es en casa de mamá y papá, discúlpenme, queridos jóvenes, pero van a tener que respetar la autoridad de mamá y papá. Es justamente ahí a lo que quiero llegar, porque de repente te cambiaron hasta el chip de lo que puedes o no autorizar en tu casa, ¿no? Veías con buenos ojos que tomaron una copa, pero no que consuman marihuana, que fume, pero no consuman marihuana. A mí me ha costado trabajo, porque me ha pasado también que de repente dicen, oye, ¿qué? Nos vamos porque no le autorizaron esto. Pues oye, espérate, son las reglas de la casa. ¿No crees? Exactamente. Entonces, cuando está en un lugar por ejemplo, con su mamá, con su papá, yo sí les recomendaría que mejor, para evitarse un problema y que estos trasciendan, porque hay muchos problemas chiquitos que trascienden a las fiscalías, mejor en casa de mamá y papá no, pero buscar espacios, como por ejemplo, si en casa de un amigo que él ya vive solo y dices, pues ahí podemos fumar, pues ahí reúnanse. Pero que sean espacios única y exclusivamente para el consumo. No fastidiemos a terceros, es a lo que quiero llegar. No molestemos a una tercera persona. Por ejemplo, a mí no me gusta el olor a la marihuana. Entonces yo sí pediría a una persona, pues, si estoy en un lugar con muchas personas que consumen, pues lo más lógico es que yo mejor me vaya. Pero si están en mi casa y les digo, por favor, no consuman, pues entonces sí deberían respetar esa decisión. Respetar las leyes de la casa. Me parece muy bien porque aquí ya la gente está viendo más o menos la manera como estás juzgando, como estás comentando, y de eso se trata, de conocer al juzgador. Pero por el otro lado, violencia vicaria. Tan de moda y tan malvada, pero lo cierto es que estamos en una situación que la estamos viviendo todos. Es una triste realidad que estamos viviendo, que están viviendo más que nada las mujeres que están en medio de una controversia legal. ¿Qué es lo que pasa? Y te voy a explicar a grandes rasgos cómo es que surge, no me voy a meter mucho en el tema. La violencia vicaria surge gracias a un término de la psicóloga argentina Sonia Pácaro. Ella es psicóloga que se dedica a estar en cuestiones de juzgados tribunales, ve controversias del orden familiar y se dio cuenta de un común denominador, que cuando se separan las parejas, las familias, si así lo quieres ver, siempre el progenitor, cuando está muy enojado con la señora, pues le dice, te voy a pegar donde más te duele. ¿Por qué? Porque siguen con estas ideas machistas, misóginas de la mujer pertenece a la casa, si está con un hombre es solo para que esté conmigo, no puede estar con nadie más. Entonces,
pues vamos a pegar donde más le duele, que por lo regular siempre es en sus hijos. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Pues se los lleva, el progenitor se los lleva para que la señora no los encuentre, que entren en ansiedad, empieza a maltratarlos. Si están enfermos los niños, no les da los medicamentos, no los empieza a bañar. Bueno, empieza a usar a los niños como monedita de cambio, y es una cruda realidad. De hecho, la violencia vicaria no nació en México. Esto viene de temas desde el siglo pasado. Por ejemplo, el caso más sonado a nivel mundial fue el de Ángela González, que igual se casó con una persona que pensó que era el amor de su vida, tienen una hija. Lamentablemente, pues la relación no funciona por temas de violencia, se divorcian y el señor, en un arranque de coraje, mata a su hija y él se mata. Ella estuvo dando aviso a las autoridades y las autoridades hicieron caso omiso. Entonces, pues, autoridades, si ven un tema de violencia familiar, es necesario que se actúe desde el primer signo de auxilio. Me parece excelente lo que tú estás comentando. Es una práctica que recientemente yo creo que ha tenido un nombre, ¿no? Pero antes era algo sumamente común. Me tocaba verlo en algunas de las películas del Siglo de Oro, cuando la mujer tenía que aguantarse si no perdía a los hijos, o cuando tenía una medida desesperada de escaparse y no podía volver a ver a los hijos porque sabía que no habían las condiciones. Y lamentablemente también esto se ha llegado a un exceso, ¿no? Que ahora la mujer es la que abusa para que... O sea, son situaciones especiales, pero lo que tú nos estás manifestando ahorita con tus palabras es que tienes el hábito de estudiar y analizar justamente las cosas para emitir una respuesta adecuada, que sería una sentencia o una revisión de sentencia, lo cual agradecemos, porque nosotros como sociedad necesitamos una justicia que realmente se ajuste a nuestras necesidades y no sea de un capricho o de un machote, lo cual celebro y agradezco. Y también hay algo que es importante. Estábamos hablando ya de que tú estás llegando del sector privado al sector público. ¿Qué cambios crees que tengas tú que sufrir en tu chip para ajustarte? Ya no te hablo de lo jurídico, de lo humano. Mira, yo creo que de los primeros cambios a los que voy a tener que acostumbrar es a un horario. ¿Por qué? Porque de entrada, yo soy una abogada independiente, aunque trabajo en un despacho. Yo, digamos, me pongo mis horarios. Si yo puedo empezar, por ejemplo, a las 9 de la mañana, y si termino a las 12 del día, pues ya tengo el día libre. Pero en este caso ya no va a ser así. Voy a tener una hora de entrada, pero posiblemente ya ni siquiera de salida. Entonces eso va a empezar a repercutir tal vez en mis hábitos, ¿no? De a qué hora voy a tener que llegar a mi casa a dormir, a qué hora voy a comer, o a qué hora voy a tener tiempo para convivir con mi familia, con mis amigos, con la pareja y más. Entonces, pues vamos a tener que primero empezar a adaptarnos a un nuevo horario. Segundo, pues de que como abogado postulante tú escoges tus asuntos. Acá me van a llegar infinidad de asuntos que voy a tener que estudiar sin hacerles ahora sí decir, este sí lo estudio, este no lo estudio. Entonces tengo que revisar todos parejos. No, me parece, reitero, le pido al público que la vea, porque de alguna manera puede ser una juzgadora que puede conocer algún asunto suyo. Entonces, qué bueno que ustedes la conozcan previamente. Y esta es la idea del programa, de la entrevista, ¿no? Desafortunadamente, muchas personas se quedarán fuera de conocerse así, de esta manera, pero en tu caso me agrada la idea. Ahora, otra pregunta, Jessica. Estamos hablando que vas a tener un horario. Vas a trabajar más allá del horario, porque cuando eres responsable, los horarios nada más son mera referencia del inicio de tus labores. ¿No es así? Así es. ¿Te va a dar tiempo para seguir escribiendo? Ay, me encantaría decir que sí, pero posiblemente, como he visto con algunos juzgadores, de que tal vez en algún momento tendré que aprender a escribir en las madrugadas. Algunos dicen de que escribir durante las madrugadas es mejor que durante el día. Esperaría que me dé el tiempo, es algo que voy a ir viendo ahora sí, como dice, con el pasar de los días, con de los meses, tal vez de los años, si podré seguir escribiendo, porque la verdad, en la escritura encontré algo, una manera también hasta de desahogarme, es una manera de sacar cosas de que traíamos adentro atoradas, y es una manera también de relajación. Quienes me conocen saben que pues soy una persona ansiosa, que soy inquieta, pero la verdad es que en la escritura encontré una manera de relajarme. Esperaría no dejarla, pero esto lo vamos a ver con el pasar de los meses,
y tal vez esperaría que no de los años, esperaría que sea temporal en lo que nos adaptamos. Me parece adecuado lo que tú estás diciendo. Ahora, Jessie, un comentario. Me voy un poquito a lo personal. Tú hace un momento referías, admiro a mis papás. Eso de entrada nos da una visión familiar que tú tienes. Olvídate tantito de la profesional y nos vamos a la persona. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Bueno, de mis prioridades, primero pues sería mi familia. Mi familia, que estén bien todos. Vengo de una familia un tanto tradicional. Mamá, papá, yo soy la mayor y tengo un hermano más chico que él vive actualmente en Jalisco. Él está trabajando en una empresa allá. Entonces mi prioridad es que ellos primero que nada estén bien. También tengo 3 mascotas, soy amante de los perritos. También quiero reconocerlo, que los cachorros estén bien, porque sé que también este cambio les va a caer un poquito de peso, que no empiecen a sentirse ya abandonados. Y más que nada lo digo por experiencia personal, que una de ellas sí sufre mucho de ansiedad y apenas no me ven un rato y pues ya le está entrando el ataque. Entonces mi prioridad ahorita sería mi familia. En segundo lugar, pues sí, estar yo, que pues pueda adaptarme a este cambio, que no me vaya a caer tan abruptamente y que sepa manejar los cambios de la mejor manera. Eso es bueno. Y el tercer punto, tu vida, tu futuro. Porque si vas a reducir tiempo para ti, tú vas a tener que mejorar tu calidad de vida. Así maximizarlo. es. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues mira, pues espero, de verdad, pues lo que yo deseo, pues, es seguir trabajando, estudiando, más que nada, porque ser abogado es ser estudiante eterno. O sea, quien diga que en la abogacía la abogacía es como ser médico en las ciencias sociales. Todos los días nos tenemos que estar actualizando. Esperaría seguir con esa actualización. Quien me conoce me va a encontrar en cursos o en diplomados o en clases. Esperaría no dejar eso y también pues seguir cuidando de mi salud física, mental, que es lo más importante en esos momentos. Lo entendía la mala durante la pandemia, que pues empezamos a sufrir problemas que de ansiedad, algunos de depresión. Seguir cuidando mi salud mental y también mi salud física, seguir saliendo a caminar, a veces a correr, seguirme cuidando. Te pregunto con honestidad, ustedes como mujeres son más sensibles o lo demuestran más. ¿Ha habido algún caso que te haya, o del que hayas estado o te hayas conocido, que te haya generado una lágrima o más de una lágrima? Sí, la primera vez que fui a una audiencia, yo creo que tenía 19 años, sí tenía 19 años, me tocó ver una audiencia muy triste de una plática con infancias donde lamentablemente los niños fueron separados de su mamá porque su mamá no estaba bien en ese momento. En ese momento pues los niños se tenían que ir con el papá, llevaban ya años peleando y la jueza, me acuerdo cómo les dijo a los niños, chiquitos, no me odien a mí. Ódienme a mí, no a sus papás. Sus papás los quieren demasiado, pero en estos momentos no pueden estar con su mamá porque la señora sufría de un problema de bipolaridad y pues ese tipo de enfermedades mentales tienen que ser tratadas con un psiquiatra y a veces se tienen que alejar de su entorno pues para estar en un hospital, llámese psiquiátrico y más. Y pues la señora tenía que ingresar a un hospital psiquiátrico. Para desgracia, los niños no sabían cuánto tiempo iba a estar lejos de su mamá. La autoridad les permitió ver a su mamá al menos una vez por semana de manera controlada, lo que es conocido en el SECOFAM. Pero la verdad sí me dio mucha tristeza porque los niños se pusieron a llorar de que se querían ir con su mamá. Y la jueza les decía, no odien a sus papás porque sus papás los quieren mucho, odienme a mí. Esa determinación yo la estoy tomando por su bien. Y pues los niños no podían estar con su mamá, tenían que estar al menos una época con su papá, en tanto la señora lograba tener un tratamiento psiquiátrico que le permitiera tener una calidad de vida estable, que pudiera estar con sus hijos. Fíjate que coincido en lo que estás diciendo y hay un punto que sí me gustaría tratar. En este México nuevo, en este México que no es lo que conocimos, se está transformando, cada vez hay más adicciones, ¿no? Así es. Antes hablábamos del alcohol como un fenómeno desestabilizador de la familia. Hoy tranquilamente hablamos de la drogadicción y sorprendentemente de los juegos, ¿no? De los juegos de azar que le da a las personas la habilidad de perder en un momento dado la cordura en aras de ganar. Eso es algo que me ha llamado la atención.
Hay personas incluso que nos han llamado aquí a la televisora para ver si podemos tratar sus casos. No siempre los tratamos, a veces lo mencionamos y otras veces decimos, ¿sabes qué? No lo puedo tratar porque es un caso vivo. En fin, pero ¿qué harías tú con estas nuevas conductas que son lastimosas como es la adicción? ¿Qué podrías hacer, sobre todo de cara a las familias, a preservar en lo posible a las familias? Es una pregunta muy difícil de responder, pero la voy a intentar responder de una manera sencilla, pero yo creo de que en caso de que yo vea un tema de drogadicción en familiares, yo buscaría, si hay infancias, de entrada, no mandarlos al DIF, buscar si en el entorno familiar, mandar a los pequeños con un tío, con sus abuelos, para que estén ahí, y a los padres, mandarlos tal vez a una rehabilitación, pero van a tener que estar lejos de sus hijos, que vayan a hospitales psiquiátricos para que estén tratando esta adicción. Sí, para no romper el lazo paterno-filial, pues que sigan viendo a sus hijos al menos de manera controlada. ¿Por qué? Porque sí tengo que decir una cruda verdad, las adicciones pueden desencadenar problemas mayúsculos, y cuando digo problemas mayúsculos podemos llegar hasta hablar de un homicidio. Entonces, pues sí tendríamos que no pensar con el corazón en este caso, sino con la cabeza bien fría de hay una infancia por medio, la tengo que alejar de su progenitor, de su progenitora, en tanto el progenitor, su progenitora, arregla su situación personal de salud. No, bueno, estás tratando a los padres, pero cuando son los hijos, que los padres salen a trabajar, se quedan con abuelita, etcétera, y de repente el hijo te enteras que tiene una adicción. Híjole, de entrada también pues sí empezáramos a mandar con apoyo a los padres a terapias psiquiátricas, psicológicas, para que empiecen a tratar este tema. O sea, ahora sí que no hay de otra, van a tener que los padres, si no alejarse del trabajo, pero al menos empezar a priorizar que tienen hijos. Yo sé de que hay padres de que les quieren dar todo a sus hijos y que por eso trabajan de sol a sol, pero no se olviden que también en casa necesitan, que hay alguien que los necesita. Y yo te pediré algo, Jess, de favor, independientemente de tu futuro, como profesional del derecho y conocedora de estos temas, también acudas a centros de recuperación de adicciones, o de adictos más que nada, para la sociedad, a efecto de que platiques de este tipo de temas, ¿no? Ojalá que puedas intentar estar en una cruzada de estas, porque luego llegamos y vemos que falta capacidad en los juzgadores, en la insensibilidad hay a veces por la gran carga de trabajo, pero en las personas afectadas hay un gran desconcierto, y cuando los mandan a los centros anexos y todo, tampoco saben qué hacer. Entonces ojalá que también te des la oportunidad, independientemente de tu futuro, en una manera, en un acto de presente, vayas y platiques a estos centros sobre qué hacer con los niños, ¿no? Y qué hacer con los papás de los niños también. Pero esa es una petición que te hago. Nuevamente te agradezco mucho que hayas tenido el valor de estar aquí. Me quedo sorprendido con tu conocimiento y sobre todo tu forma de ser. Y para las personas que nos están viendo, pues véanla. Ella puede ser su juzgador o juzgadora, y en este caso, denle la oportunidad. Vayan a votar, y si van a votar, que sea por Jess. Dos cosas, Jessica, ya para irnos. La primera, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, soy una abogada, pero antes de ello soy una mujer, soy hija, soy amiga, puedo ser también tu confidente y pues lo más importante, alguien en quien puedes confiar. Perfecto. ¿Y cómo vas a aparecer en las boletas? En las boletas voy a estar en la boleta azul de magistraturas por el Poder Judicial de la Ciudad de México, con el número 8, principalmente en Benito Juárez y la zona norte de Álvaro Obregón, es decir, de Plateros, Olivar del Conde hacia arriba. Perfecto. Y nada más, a nivel, ya para irnos, vas a decir, bueno, ya abusaste de las preguntas, ¿no? ¿Cómo invitarías a la gente a que conociera más del tema, a que conociera más de ti, a que te buscara, a que dijera, caray, ¿quién es Jessica Salazar? Mira, para el ámbito de estas elecciones, pueden encontrar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México el portal Conóceles. Estoy en el Distrito 5 y fui postulada por el Poder Legislativo. Ahí viene mi nombre, Jessica Salazar Pérez. En mis redes sociales
es literalmente mi nombre completo, Jessica Salazar Pérez. Esa es mi página de Facebook, mi fanpage, para que me encuentren, me sigan y sepan más de mí, cuál es mi candidatura y más. Eso sería más que nada la forma en que me pueden localizar. Y si tienen algún problema legal, muy independientemente de lo que vaya a pasar el 1 de junio, voy a estar ahora sí que en activo hasta que me digan si soy magistrada o voy a seguir siendo abogada postulante. Ok, entonces ya saben, si tienen alguna inquietud, por favor, diríjanse directamente a ella, conózcanla a través de estas páginas que les está comentando. Y ya para irnos, y me quedé con una pregunta. ¿Qué tanto crees que esta reforma al Poder Judicial reforme los planes de estudios en las universidades? Pues honestamente, chicos que quieran ser juzgadores van a tener que estudiar más, van a tenerse que esforzar aún más, porque sí nos van a revisar, cuando yo presente mis documentos, sí les van a revisar las calificaciones que las tengan para contender para el cargo. Entonces, yo les recomendaría seguir estudiando, preguntando con sus maestros cómo pueden ser mejores abogados. Reformas, sí va a haber reformas, sí hubieron reformas a la ley de amparo que las van a estudiar, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que les va a tocar estudiar a las nuevas generaciones, el nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, sí van a haber cambios sustanciales en los planes de estudio y también pues los muchachos van a tener que hacer más. Van a tener que estudiar aún más para que puedan contender para estos cargos y lo más importante, sacar buenas calificaciones. Excelente, Jessica. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y sobre todo le agradezco al público que nos está viendo. Han conocido hoy el perfil de una candidata, entonces anímense a ir a las urnas y votar por quien quieran. Al final nosotros lo que aportamos son elementos para su juicio, que tomen la mejor decisión y hagan lo mejor por este México del cual todos somos parte. Hasta la próxima. Gracias, Jessica. Muchas gracias.